Buenas noches y bienvenidos una vez más a Parenting. Muchas bendiciones para todos. Qué alegría poder compartir con ustedes. Este es nuestro último miércoles aquí de esta transmisión del mes de agosto. La semana pasada no nos pudimos reunir, ¿verdad? Sabíamos que estaba mucha gente con sus preparativos y la verdad, desafortunadamente, agraciadamente Dorian no llegó. Seguimos orando por la gente de las Bahamas, pero decidimos no transmitir el miércoles pasado, pero hoy estamos aquí en esta última edición de Parent Tips. Así que estamos bien contentos, bien agradecidos de poder compartir con ustedes, conectarnos esta noche y como siempre les decimos, compartan la publicación. Hoy tenemos un tema que a lo mejor ya lo vieron por ahí, ayúdame, mi hijo no quiere venir a la iglesia. Y estoy seguro que si piensas en alguien que necesita escuchar esto, pues mire, compártelo, llámalo, textéalo, dile, mira, ya Parenting comenzó y creo que el tema de hoy te va a gustar mucho, te va a interesar, así que hoy estoy acompañada una vez más de mi esposo hermoso, el pastor José Pastor. Bendiciones, qué bueno tenerte aquí conmigo de nuevo. Contento de estar delante de tanta gente linda que ya fielmente están sintonizando los miércoles y hoy cerramos una etapa, pero realmente pues vamos a continuar en estos esfuerzos de poder llevar un mensaje muy importante acerca de la paternidad y hoy más que nunca yo no encuentro temas que sean tan importantes compartir el día de hoy y tan relevantes como poder marcar el corazón de nuestros hijos, levantar una nueva generación. Y la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y necesitamos la sabiduría del Señor ciertamente para nosotros poder impactar una nueva generación para Cristo. Así que te felicito por lo que estás haciendo. Felicito a Carolina también, que es parte de eso. David, que nos ayuda siempre en las grabaciones. En todas las transmisiones. Y todo el equipo de trabajo maravilloso. No tan solo el esfuerzo que nosotros hacemos en publicarlo, sino en nuestra iglesia, la gente que nosotros tenemos grupos ahora de parenting, tenemos líderes de jóvenes, queremos ser bien intencionales porque sabemos que se nos va la vida literalmente en poder marcar las nuevas generaciones. Así que contento. Y como yo siempre digo, Parent Tips tiene la bendición o el propósito de traer herramientas prácticas para los padres que desde hoy mismo puedes comenzar a hacer cambios y puedan darte dirección para cambiar y tener estrategias de cómo lidiar con nuestros hijos. Así que a nosotros nos gusta ser muy prácticos. Como dice el pastor, como padres tenemos que capacitarnos. Y una de las cosas que yo tengo mucha alegría es poder anunciar oficialmente una fecha. Sé que le hemos estado hablando del bootcamp que vamos a hacer para los padres. Vamos a ir, yes sir, un bootcamp bien chévere para los papás y va a ser el 1 de noviembre de este año. Así que yo creo que ustedes empiecen a separar esa fecha. Es un viernes en la noche. Y como yo les digo, le vamos a dar herramientas para todas las edades, los vamos a segregar por edades a los padres y le vamos a dar la bendición de poder darle herramientas para trabajar con sus hijos. Y pastor, estoy tan agradecida del Señor porque Dios sigue trayendo gente linda a nuestra iglesia y dentro de esa noche vamos a tener una sesión para padres con hijos con necesidades especiales. Y eso me bendice tanto y me llena tanto de alegría de poder anunciarlo porque yo sé que queremos dar herramientas no tan solo a padres, sino a líderes, a maestros, a personas, a tíos, abuelos, que necesitan escuchar una palabra, ¿verdad? De herramientas y de bendición sobre los hijos que Dios nos ha dado. Así que todos son especiales, todos son maravillosos, pero tener esa oportunidad también me bendice mucho de que nuestra iglesia esté diciendo presente y esté moviéndose en pro de bendecir a todas las familias que nos siguen llegando a la iglesia. Así es, y quiero aprovechar rapidito, saludar a nuestra gente linda de Bahía Vida, que nos está sintonizando. Les bendigo grandemente y les invito a compartir este tema, esta información, denle share a todo lo que vamos a hablar en los próximos minutos y estamos súper contentos también porque estamos en conteo regresivo porque cumplimos 3 añitos como iglesia este próximo septiembre, el día 15 de septiembre y tenemos el privilegio de tener con nosotros al pastor Carlos Ortiz, un hombre de Dios, un amigo, un mentor que admiramos muchísimo. El Cielo Ortega estará compartiendo adoración. Así que queremos invitar a toda esa gente linda que ha sido parte de estos 3 años en nuestra iglesia y que puedan disfrutar con nosotros este tiempo muy especial. Y si no tienes ninguna congregación, ninguna iglesia, para nosotros será un gran honor recibirte y poder que seas parte de nosotros, recibirte con los brazos abiertos y llevarte el mensaje más importante, como siempre decimos, sobre la faz de la tierra, el mensaje más esperanzador que es el mensaje de Jesús. Amén. Bueno, queremos entrar rapidito al tema porque queremos ser puntuales. El tema de hoy, ayúdame, mis hijos no quieren ir a la iglesia. Así es. Y verdad, pastor, ¿verdad? Cuando tú tienes la bendición de ser padre, tú te das cuenta que los hijos son los que traen a nuestra vida las mayores alegrías. No hay sentimiento más hermoso
que tú convertirte en un padre, en una madre. Eso es como un amor como el que tú nunca has experimentado en tu vida. Eso ocurre cuando tú experimentas la bendición de convertirte en mamá o en papá. Pero, o sea, a la misma vez, los hijos pueden ser esos que puedan infundirnos las mayores tristezas o preocupaciones. Claro. ¿Quién no se preocupa? ¿Quién no le duele extremadamente o le afecta cuando hay algo que está pasando malo, ¿verdad? Que toman malas decisiones, que no siguen consejos, ¿verdad? Produce dolor. Así que los hijos tienen la capacidad de darnos las mayores alegrías o a veces las mayores tristezas o preocupaciones. Y dentro de las cosas, ¿verdad?, que ocurren es que muchas veces mientras los hijos van creciendo y van ganando edad, ellos comienzan a ver la vida diferente, ¿verdad? Comienzan a cambiar y sus pensamientos, y obviamente llega un punto donde ya como padres no sentimos que tenemos un niño pequeñito que anda por ahí, que tú le tienes que decir exactamente todo lo que tiene que hacer, sino que ya ellos comienzan a tomar sus decisiones y a tener unos pensamientos propios. Sin embargo, hay una pregunta que siempre está latente en muchas personas, es dónde yo tiro la línea, de dónde yo puedo o yo debo exigir. Y cuando viene el tema de la iglesia, esta es una pregunta que muchos padres nos las hacen a nosotros como pastores. ¿Debo yo obligar a mi hijo a ir a la iglesia? Ellos no quieren ir, ¿qué hago? Es algo bien común y yo creo que es un tema maravilloso. Y que tenemos la lucha también con la cultura, porque también vivimos una cultura que ha demonizado la iglesia, que es una cultura cristofóbica también. Y con el liberal, mensaje de Cristo, ¿verdad? Porque es todo lo que tú creas, lo que tú sientas. Hoy en día es ridículo para o sea, un niño que hable de Dios en la escuela, eso puede obviamente ser objeto de fobia y de burla, y realmente de alguna manera enfrentan unas presiones sociales y culturales muy grandes, y como tú dices, ya cuando los hijos se levantan, van levantando pensamientos propios, y muchos de ellos pueden llegar a la decisión o tal vez al deseo de no ir más a una iglesia y no pisar una iglesia. Y yo me he experimentado en situaciones con padres que me dicen, pastor, mi hijo no quiere ir a la iglesia, no quiere venir, ¿qué hago? Bueno, el programa para ti es el día de hoy. Y yo quiero hacer un alto también, porque usted me dice, pastor, a lo mejor yo tengo hijos en este momento que son grandes, ya no tengo ese problema, que si no están en casa. Pero lo que estás escuchando hoy, seguramente a lo mejor Dios te va a permitir la oportunidad de tú bendecir a alguien más con la información. O a lo mejor tú dices, me dice, pastor, mis hijos son muy pequeños todavía, va a llegar el momento que van a enfrentar. Yo decía el domingo en la iglesia que la palabra que yo predico, a lo mejor en el momento no te toca, pero va a llegar un momento donde la vas a necesitar. Donde va a llegar el día del conflicto, va a llegar el momento de dificultad, y es importante que tengamos oídos para ver. Incluso si son hijos adultos, yo te exhorto a que te quedes conectado, porque tú a lo mejor dices, ya no están conmigo en la casa. Sin embargo, hay muchas de las cosas que vamos a hablar hoy que tú puedes hacer para que tus hijos abran su corazón y lleguen a los pies de Cristo y puedan congregarse en una iglesia. Así que, pastor, claro que sí. Bueno, mencionabas ahorita que nuestros hijos tienen la capacidad de traer las más grandes alegrías, pero también traer los más grandes dolores. Y es así, porque comienzan a tomar malas decisiones, se van el camino que no esperamos. Ninguno de nosotros viene con un librito, cada uno de ellos viene con su propia identidad, con su libre albedrío. Y es por esa razón, más determinantemente, que tú y yo, padres, somos encargados de sembrarle la semilla del Evangelio, de que podamos sembrarle en ellos el amor por Dios, el amor por Jesús, y también el amor por su casa. Yo mencionaba hace algunos programas atrás de que el legado más grande y más importante que podemos dejarles a ellos es un legado espiritual, más que la educación, más que los valores, más que una educación financiera, lo más importante, más que persigan metas, sueños, que sean soñadores, conquistadores, todo eso es importante, pero lo más importante es que amen a Dios. Hay una escritura, Efesios capítulo 4, el verso 1, el apóstol Pablo le habla a los padres, pero también le habla a los hijos. Le habla primero a los hijos, luego a los padres. Le dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Se lo sabemos todo. Y dice después, para que te vaya bien. Si hay hijos escuchándome, es lo que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Y mire la promesa, para que tengas larga vida. Pero entonces, el verso 4 le dice a los padres, y vosotros padres, escuchen bien, no provoquéis a ira a nuestros hijos. Esos padres que
les gusta cucar a sus hijos y que no usan la sabiduría sobre ellos. Saben qué botón tocar, ¿verdad? Claro, dice, no provoques a ira, o sea, en otras palabras, sé sabio con ellos, sé sabio. Dice, con estos hijos, sino criarlos en la disciplina y en la amonestación en el Señor. Y esa palabra amonestación quiere decir, bríndeles una educación cristiana, enséñeles a amar a Dios sobre todas las cosas. Y para que esto ocurra, lo primero que tienes que entender es que el papel de la iglesia es sumamente importante. Tú no puedes separar el amor a Dios, no puedes separar la vida en Cristo de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Correcto. Y estamos unidos a Jesús. Por lo tanto, no hay tal cosa como yo decir, oye, yo soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Claro. Soy un seguidor de Cristo de lejos de distancia. No hay tal cosa como eso. Si soy un seguidor de Jesús, yo tengo que estar unido a Jesús y estar unido a Él. Y ser parte de su cuerpo a través de la iglesia. Significa ser parte de su cuerpo. Por lo tanto, la iglesia es un factor bien importante en todo ese proceso. Y tú tienes que estar convencido de eso. Bien importante, porque tus hijos te van a retar y tus hijos te van a desafiar. Ahora entonces la situación, el obstáculo es que muchos de nuestros hijos llegan a una edad, y particularmente ocurre mucho en la adolescencia, entrando a la adolescencia, que los hijos no quieren ir a la iglesia. No quieren ir a la iglesia. Llegan a una edad donde no quieren ir, por alguna razón no les gusta, o son tímidos, o al principio pues le resulta a lo mejor no muy familiar. O hay otras cosas que están fuera de la iglesia que les atraen más, que preferirían hacer. Que es la lucha cultural que tienen ellos, es la lucha cultural. Entonces el problema es que muchos de los padres no tienen las herramientas para lidiar con eso. Y necesitamos tener las herramientas. Entonces el problema es que muchas ocasiones, cuando los padres no tienen las herramientas, comienzan a ceder a las presiones de los hijos. Y dejan de llevarlo a la iglesia. Ok, o no hay problema. Te hablo, si no quieres iglesia, está bien, no hay problema. Yo no voy a pelear contigo. Y eso es un error. Eso es un gran error, como veremos en el día de hoy. Por eso digo que primero tienes que estar convencido la importancia de la iglesia. La importancia, dicho sea de paso, hay una institución que se llama Orange, tú has hablado acerca de ello. Sí, Orange trae el concepto de la importancia de iglesia, casa más iglesia. Ellos usan esa fórmula, casa más iglesia, y produce, número uno, hijos que aman a Dios y que persiguen su propósito, porque si la iglesia y la casa van de la mano y están trabajando juntas estratégicamente y en pro de alcanzar el corazón de ese chico o esa chica, eso va a producir, número uno, que ese chico o esa chica se encuentre con el Señor y que ame el propósito de Dios en su vida, que no hay nada más lindo que un joven, un adolescente, entendiendo su propósito en Dios y persiguiendo, porque es una causa que está dentro de él y la causa de Cristo también, obviamente, junto con eso. Y que muchos de los problemas de la familia que dicen, yo no necesito una o la otra. Muchos dicen, ok, no hay problema, yo voy a llevarlos a la iglesia y que la iglesia tenga responsabilidad espiritual de ellos. Y no dan el ejemplo en la casa y no hacen ningún esfuerzo en la casa. Otros se van peor. Otros dicen, no necesito a la iglesia. Y yo puedo manejarlo en casa. No, son las dos áreas. Entonces, reconociendo lo que dice Efesios y el apóstol Pablo, que necesitamos darle una educación cristiana y que podamos formar a nuestros hijos y amonestarlos en el temor del Señor, es importante que entendamos de que debemos criarlos con la disciplina que proviene del Señor. Y la iglesia es sumamente importante para eso. Y nuevamente, muchos padres llegan a la edad, ok, yo no voy a obligar. Ceden a las presiones, no lo voy a obligar. Y están cometiendo un error muy grande, como veremos en algunos minutos. Pero antes me gustaría compartir 3 razones importantes, 3 razones que yo puedo identificar por qué nuestros hijos no quieren ir a la iglesia. Y yo les invito a que tomen nota si están en su casa. Hay 3 razones muy importantes. La primera razón, y esto es bien importante y tenemos que tomarlo con seriedad, es porque usted y yo tenemos que despertar a la realidad de que muy probablemente nuestros hijos no han sido salvos. O que no son salvos, no han nacido de nuevo, no han tenido un encuentro personal con Cristo. Entonces, al no tener eso, y por más duro que suene, tener un espíritu muerto no puede producir
que alguien desee el alimento espiritual. Eso no puede producir. Entonces, claro que va a la iglesia y todo no le gusta esto. Pues claro, porque un espíritu muerto no desea el fundamento de la palabra del Señor. Y la Biblia es clara que el espíritu y la carne, ellos están constantemente están luchando uno contra el otro. Entonces, esto que tú dices, pastor, a mí me bendice tanto porque literalmente Dios nos está dando a nosotros padres la oportunidad de dirigir una persona, a un ser humano, a encontrarse con el Señor. O sea, Dios nos está dando la oportunidad de tener un tiempo y de crear una formación y de exponerlos al Evangelio y a la palabra para que una vida sea salva. Y yo creo que eso es algo poderoso, una gran responsabilidad que Dios pone en nuestras manos, ¿verdad? Porque como usted dice, pastor, no es esa ventana que el Señor nos da para nosotros exponerlos a la palabra. Claro. Porque ellos tienen que tomar esa decisión por Jesús. Ellos tienen que exponerse. Y la Biblia dice que la fe viene como por el oír y el oír la palabra de Dios. De hecho, es importante que entendamos eso. O sea, nuestros hijos probablemente no han sido salvos, no han nacido de nuevo. Sí. Entonces, es por esa misma razón que debemos llevarlos a la iglesia. Sí. Miren, yo he entendido algo bien importante, yo tengo muy clara con mis hijas. Yo a mis hijas, yo no las puedo salvar ni las podré salvar. De hecho, tú no puedes salvar a tus hijos. Sí. Porque quien único provoca salvación es el Espíritu Santo en el corazón de las vidas de las personas. Pero lo que yo sí puedo hacer con mis hijas es hacerles citas con Dios. Sí, qué bello. Hacerles citas con Dios. Yo puedo provocar de que ella tenga espacios con Dios. En la iglesia, ella está teniendo citas con Dios. Sí. Está escuchando la palabra. Y aunque tú no la entiendas, ellos están ahí y están escuchando la palabra del Señor. Y la Biblia dice que la palabra de Dios no torna atrás vacía. Entonces la pregunta es, entonces, no han sido salvos, no quieren ir por eso. Entonces, con más razón es importante que nos pongamos. Romanos dice que cómo alguien va a creer si no hay quien les predica. Entonces, la gente tiene que escuchar la palabra para que entonces puedan responder al llamado del Señor. Una segunda razón, que a lo mejor nuestros hijos no les gusta la iglesia, es porque probablemente la iglesia a la cual tú asistes no tiene un plan y no tiene una visión para alcanzar las nuevas generaciones. Y esto es sumamente importante. Yo voy a decirlo con mucho amor, lo voy a decir con mucho respeto. Yo en mi caso, yo fui alcanzado, tanto tú, pastora, fuimos alcanzados cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, éramos adolescentes. Entonces yo reconozco la importancia de que nuestros hijos se críen en la iglesia y que podamos tener un ministerio que sea relevante a la vida de nuestros jóvenes. Pero no todas las iglesias son así. Muchos de los pastores, lamentablemente, muchas de las congregaciones, quien último piensa en el tema de las nuevas generaciones. Piensan primero en los adultos, piensan primero en todos los segmentos, menos en los jóvenes. Y entonces las iglesias, probablemente a tu hijo no le gusta la iglesia porque la iglesia donde está, a lo mejor no hay un plan, no hay una visión. Por ejemplo, en nuestra iglesia, nosotros no estamos donde queremos estar, todo lo que debo decir, no hemos visto todo lo que sabemos que va a ocurrir con nuestros jóvenes. Vamos en camino, tenemos un equipo de líderes maravilloso, estamos trabajando arduamente, estamos siendo internacionales, tenemos un plan y tenemos una visión. Pero hay lugares que no tienen una visión. Y probablemente, por eso es que lamentablemente muchos de los hijos no les gusta, porque muchas iglesias no son relevantes a la vida de los hijos. Y eso nosotros hemos querido ser bastante internacionales. Yo creo que la iglesia, ¿verdad? O a veces la gente nos pregunta, pastores, ¿por qué no tienen en adoración merengue o bachata o himnos delante, ¿verdad? Y honestamente todas las anteriores me gustan y me encantan. Sin embargo, nosotros tenemos que ser bien intencionales en el estilo de música para alcanzar las nuevas generaciones. Los adultos, los ancianos, los más chicos, ellos van a cantar y se van a adorar y van a gozar el devocional con cualquier música que le pongamos. Pero hay un sector que tenemos que ser más estratégicos, que tenemos que ser más intencionales, que podamos alcanzarle. Porque para ti, papá, es difícil que tu hijo llegue a la iglesia y si la iglesia provee y tiene detalles para alcanzar el corazón de ellos, pues, ¿verdad? Música que ellos les sea atractiva, a lo mejor un especial, una danza, algo, o un drama que toca el corazón de esos jóvenes. Estos son
formas intencionales que la iglesia tiene para alcanzar el corazón de nuestra juventud. Líderes que les amen, que sean amigables con ellos, ¿verdad? Y yo creo que esto es importante porque es relevante. Nuestros jóvenes, es alarmante cómo los jóvenes llegan a un punto del camino donde desaparecen. Claro. Porque las iglesias no han tomado esa responsabilidad de las nuevas generaciones y de ser intencionales con ellos. Nosotros no podemos alcanzar a nuevas generaciones del siglo XXI haciendo iglesia como lo hacíamos en el siglo XX. Sí. El mensaje no cambia, sí. El mensaje de Cristo Jesús no debe cambiar. No. Las bases no del Evangelio no se deben comprometer, sí. pero los métodos tienen que cambiar. Sí. Y en nuestra iglesia hemos sido intencionales con eso. Y para demostrarlo, ahora tenemos mucha gente que saludamos por ahí, que nos está saludando. Bendecida por ahí, Gualesca, Yadira, gente linda que nos está saludando por ahí. Pero, por ejemplo, nos pone aquí testimonio una familita que lleva poco tiempo con nosotros en la iglesia. Caroline, mira lo que nos testifica. Dice, mis hijas, gracias a Dios, les gusta Bahía Vida. Precioso, un video. Visitamos varias iglesias. Y ellas me dicen, mami, aquí me gusta. Y antes de eso sentí que era el lugar que Dios le había enviado. Es que testimonio más maravilloso. Estos días vino, canta precioso. Un video. Chica, eso ese es el testimonio que nosotros queremos provocar. Entonces, la segunda razón por la que a nuestros hijos probablemente no les gustan las iglesias es porque no hay un plan para ellos. Y pastor, y me gustaría hacer un alto porque si hay pastores que nos están viendo, ¿verdad? Y esto es importante que tomemos responsabilidad, que tomemos cartas, que seamos intencionales con nuestras nuevas generaciones. Y a lo mejor tú dices, hay un vacío en mi iglesia, pero a lo mejor tú como papá o mamá, Dios está poniendo un llamado, una carga sobre ti y a lo mejor tú puedes ser esa persona que te puedes levantar en tu iglesia, en tu congregación para marcar una diferencia. Mire, cuando yo tenía algunos 13, 14 años, hubo varias parejitas jóvenes, de matrimonios jóvenes, que sintieron una carga en el corazón por ayudar y por impactar las nuevas generaciones y nunca estaré eternamente agradecida de estas parejas que se levantaron y que sembraron en mí, y a lo mejor tú puedes ser esa persona que Dios está llamando al corazón, que puede hacer la diferencia en tu iglesia local, y yo creo que eso es importante en esta eso es bien poderoso lo que estás diciendo. Hay gente que a lo mejor me está diciendo, pastor, en mi iglesia no hay ningún plan, definitivamente. Lo primero que te puedo recomendar, ve y habla con el pastor. Claro. Ve y habla con el pastor. Segundo, ora. A lo mejor Dios te está llamando para que puedas hacer algo por el tema de las nuevas generaciones. Pero la tercera razón que yo puedo identificar, tal vez, por qué a nuestros hijos no les gusta la iglesia, también es sensible para muchas familias, porque la tercera razón puede ser porque no ven un ejemplo funcional del evangelio en la casa. Porque sus palabras a lo mejor no son congruentes con sus acciones. Y tiene que ver mucho con esto, con el testimonio. Y yo lo digo en muchas ocasiones con mucho amor y respeto. Yo he dicho en muchas ocasiones que el ejemplo, nuestras palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y lamentablemente muchos hijos, muchos padres quieren que la iglesia haga el trabajo. Y como decía el pastor ahorita, la combinación perfecta es la iglesia y el hogar. Que haya testimonio en la casa. Tú no puedes hablar lenguas angelicales en la iglesia y hablar otras lenguas que no son angelicales en tu casa, porque no va a funcionar así. Tú no puedes decirle a tu hijo, oye, no fumes con un cigarrillo en la boca. Tú no puedes decir, qué bueno, Dios es amor, maravilloso, y tú no amas a tu prójimo. Entonces, tú podrás engañar a mucha gente, pero a tus hijos tú no los engañas. Yo me paro todos los domingos a predicar en la iglesia, pero yo no puedo engañar a esta muchacha que está aquí. Y yo, por eso yo trato de ser donde soy, donde sea en el altar, en mi casa, donde sea. Porque mi mayor palabra, y yo creo que lo más poderoso que yo tengo es mi testimonio. Y muchas familias, muchos hijos, lamentablemente no les gustan las iglesias porque la primera pared y el primer obstáculo son su propia familia. Así que esto es muy importante y yo invito a todo el mundo. Obviamente no es que nadie es perfecto, yo no soy perfecto, a mí me falta mucho. Yo siempre digo que el primero en la iglesia, me paro de frente y digo a la gente, el primero que estoy en construcción soy yo, el pastor de esta iglesia. Cristo es el primero, yo soy el primero que Cristo necesita trabajar conmigo. Y lo más poderoso es que hoy es un buen día para comenzar a cambiar. Eso es. Entonces, si tú entiendes que a lo mejor tú nos estás dando el ejemplo, o que a lo mejor tu speech ha sido un speech doble o incongruente, hoy es un buen día para comenzar a hacer un cambio. ¿Por qué? Porque los hijos también se dan cuenta de los cambios. Eso es. Y yo considero que eso es algo práctico que puedes empezar hoy a definir en tu vida,
y a comenzar a decir, yo voy a ser diferente, voy a hacer ejemplo para mis hijos y voy a marcar la diferencia. Ahora bien, pastor, como aquí en Parent Tips, nosotros tenemos que siempre compartir cosas prácticas para que todos esos padres se los lleven. La pregunta es, ¿qué hacemos? Claro que ¿Cómo logramos que mis hijos quieran ir a la iglesia? Si nuestros hijos no quieren ir a la iglesia, yo quiero compartir rápido algunas cosas, son 4 cositas. Son como 6 cositas. 5 cositas. Pero saludo a Joanny, saludo por ahí a Carlos y nos escribe nuevamente, Milton, bendecido, nuestra gente de Bahía Vida. Bueno, hay 5 cosas bien importantes. Ok, tú me dices, pastor, mi hijo no quiere ir a la iglesia. Ajá, ¿qué hago? 5 cosas. Lo primero, orar por ellos. Eso es así. Ora por ellos. Yo he aprendido que si tú quieres hallar gracia delante de alguien, ora por esa persona. Si tu jefe tiene un jefe chabón, ora por tu jefe chabón. ¿Quién más que nuestros hijos? Ora. Nosotros como cristianos creemos en el poder de la oración. Creemos que no es con espada ni con ejército, es con el Santo Espíritu, dice el Señor. Claro que sí. Creemos que la oración del justo puede mucho. Y yo estoy aquí, parado aquí en el día de hoy, producto de la oración de mi abuelita, que está con el Señor en el día de hoy. Que en momentos de dificultad no paro de orar por mí, orar por mi familia y gente que me pusieron en el altar y estoy aquí hoy producto de eso. Así que lo primero, estás teniendo problemas con tus hijos y rebeldes, ora por ellos, día y noche, sin cesar, todos los días. Llévalos al altar del Señor, como los sacerdotes, la Biblia dice que se llevaban 12 piedras en el pecho, que representaban las 12 tribus de Israel. Lleva a tus hijos son tus piedras. Delante de Dios, Señor, míralo, esta rebeldía, esta área, Señor, dame gracia para tener influencia sobre su vida. Así que no hay poder, primero, más grande que el poder de la oración. Eso es así. En mi caso, probablemente la oración de mi mamá, mi papá siempre ha orado toda su vida también y creo que esas oraciones de líderes que creyeron en mí, porque sí, yo puedo decir que hubo gente que oraba por mí y cuidó de mí en mi caminar, así que hay que orar por nuestros hijos. Claro, los líderes de jóvenes, el mayor ejemplo, de hecho, ahorita quiero mencionar algo para los jóvenes antes de irnos, pero nuestro líder de jóvenes, si eres líder de jóvenes, si eres pastor de jóvenes, oración es lo más importante, llevarlo delante del Señor. Lo segundo importante, y esto es clave, padres que me escuchan, que mientras tus hijos vivan en tu techo, ellos deben seguir tus instrucciones. Eso es así. Entonces, en mi casa, yo vi un momento de mi adolescencia que me le dije, Señor, pero en mi casa, mi niñez no era opcional y parte de mi adolescencia no ir a la iglesia. Eso es así. Tú ibas a la iglesia. Yo recuerdo que eso era una obligación. A veces no quería ir, pero era una obligación. Claro. Era una responsabilidad que mis padres me enseñaron y me inculcaron. Entonces, nuevamente, yo veo muchas personas que dicen, no, dándole opciones a sus hijos. Y nuevamente, para que crean, tienen que escuchar palabras. Y ellos no van a escuchar palabras ni en YouTube, ni jugando PlayStation en la casa. Eso es así. Entonces, es importante que no le des opciones a tus hijos, con mucho amor, sin provocar ira, con mucha sabiduría. Mi amor, lo siento, en esta casa, para nosotros es muy importante ir a la iglesia, y para nosotros no es una opción. Mientras tú estés aquí, tú me tienes que acompañar a la iglesia. Y algo importante, pastor, es que nosotros como padres no le damos a nuestros hijos opciones para ir a la escuela. Ellos tienen que ir a la escuela, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque queremos que sean educados. Cuán más importante es no darle opción para ir a la iglesia. Imagínate que un hijo te diga, mami, no quiero ir para la escuela más. ¿Qué? No, imagínate que nuestras hijas vienen y nos digan, mami, decidí que yo no voy a comer más comida. No quiero nada de comida saludable. I don't want healthy food. Juliana, que le gusta Kinder Egg. Los Kinder Egg solo. Y los hermanos de iglesia no me ayudan mucho, le están llevando Kinder Egg. Y imagínate que ella diga eso. No. Entonces, ¿qué más que el alimento espiritual? Eso es así. Que provoca vida. Porque la educación, eso trae, la parte del intelecto es maravilloso. Pero y el espíritu, que es lo más importante. Nuestros hijos no son eternos. Entonces, la iglesia es importante. Por eso, si obligamos a nuestros hijos a la iglesia, ¿cuánto más importante? A la escuela. ¿Cuánto más? Y es importante que sintamos este peso de responsabilidad. Si los obligamos a ir a la escuela, ¿cuánto más ir a la iglesia? Que estamos hablando de vida o de muerte. O sea, y yo creo que nosotros tenemos que hacer ese despertar en nuestro corazón, porque el Señor tiene que ser lo primero, y en nuestra casa el Señor es lo primero, y nosotros los domingos honramos al Señor. Y yo creo que, y como decía el pastor en el principio, hacerlo con sabiduría, no con gritería, con sabiduría. ¿Por qué lo hacemos? Porque y a lo mejor van a ir con cara montada. Sí, a lo mejor van a ir allá. Yo los veo de vez en cuando por ahí. Sí, pero ¿sabes qué? Los otros días me decía, un líder le preguntaba a uno de los jóvenes, mira, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Te gusta la iglesia? Le digo, no.
no me gusta la iglesia, me va a prohibir, pero eso fue al principio, ya lo ven participando en las actividades, porque al principio vas a crear resistencia, pero con amor y con sabiduría nos los vamos a ganar. Y vivimos en una era, pastor, digital. Y estos jóvenes están todo el tiempo en una tableta o en una computadora o en un teléfono. Están todo el tiempo conectados tras bastidores. Así que esto va a ser un reto adicional para los padres de estas nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque socializar les cuesta más, porque relacionarse con otros les cuesta más y nosotros tenemos que ser esos puentes. Claro. Para que ellos puedan llegar, conectarse, hablar, ser intencionales en que se pueda ver esa conexión, esa coinonía y esa importancia. Si tú le das importancia como padre, ellos van a ver que esto es importante. Los otros días un padre se me acerca y me dice, pastor, quiero servir en X ministerio, quiero servir. Y me dijo, la primera razón que quiero hacerlo es porque yo quiero que mis hijos me vean servir. Excelente. Porque no quieren venir, están en una edad, que si esto, no, yo quiero que ellos vean que para mí esto es importante. Así que tenemos que saber, nos quedan 5 minutos, tenemos que saber, número 2, que nuestros hijos tienen que seguir instrucciones. Tienen que seguir instrucciones, así que no le des opciones. La iglesia, la Biblia 7 días el Señor nos dio, hay uno que es para congregarse. Y también en las actividades de los jóvenes, llévalos, aunque no quieran. A lo mejor al principio, pero créanme que con gracia los líderes se los van a ganar y va a hacer relaciones. Mire, como padre, lo más importante que tú puedes orar por tus hijos es que ellos tengan buenas amistades, que tengan buenas relaciones, porque las amistades influyen sobre sus vidas y qué mejor lugar que una iglesia para que puedan establecer lazos importantes. Ahora, número 3, importante, para ir cerrando, ¿qué pasos podemos dar si nuestros hijos no quieren ir a la iglesia? Número 3, ámalo, como quiera, ámalo. Muéstrale amor, besa, pero ámalo y reconoce a lo mejor otras áreas buenas, otras virtudes. El problema es que a veces vemos un área que está mal y entonces todo está mal para ellos y le cerramos el espíritu a nuestros hijos. Yo creo que el amor desarma a la gente. La gente siempre va a estar lista para la guerra. Si tú como padre le haces la guerra a tus hijos, a tu la cantaleta todo el tiempo, vas a cerrar su espíritu. Pero si a pesar de sus errores y sus defectos, tú puedes tener la capacidad de amarlos a pesar de eso. El mejor ejemplo lo dio Cristo. No importando nuestra condición, Él vino aquí a la tierra, murió por nuestros pecados. Sin tomar en cuenta nuestra rebelión y que le hemos dado la espalda al Señor desde la fundación del mundo. Así que con amor vamos a ganar la gente. Y yo pienso, pastor, que también es importante que podamos enseñar a nuestros hijos que hay tiempo para todo. Y que podemos hacer balance y que nos podemos divertir y que podemos hacer otras cosas que a lo mejor tú puedes hacer con ellos, que a ellos les interese, que a ellos les guste, que sean parte de sus intereses personales como ser humano, pero que encima de todo eso, la fórmula completa, el servir al Señor no sea negociable y que tú como padre puedes enseñarle, mira, hay tiempo para todo, podemos hacer de todo, pero este tiempo le corresponde al Señor. Y esto lo vamos, y de esa manera yo creo que tú sacas tiempo, le puedes mostrar a ellos cuán orgulloso estás de él, ríes con tus hijos, haces cosas distintas, pero sin dejar el compromiso de que lo primero es primero. Y yo entiendo que también esto te ayuda a crear una mejor relación, a amarlo y que ellos puedan sentir tu amor como padre. Que no estás en contra de él en todo lo que quiere. No. Yo te amo, yo estoy orgulloso de ti, hacemos cosas juntos, disfrutamos la vida, pero honramos al Señor. Así es, eso es bien importante. Número 4, ya se nos termina el tiempo, nunca dejes de predicarle y hablarle la palabra del Señor. La palabra de Dios no retorna atrás vacía. Si usted busca Deuteronomio capítulo 6, no tengo tiempo para leerlo completo, pero te habla como una y otra vez, mientras estén acostados nuestros hijos, al levantarse. Le dice, por eso pégalos a los postes, en la frente. Habla la palabra del Señor. Nunca dejes de hacerlo. Yo cuando estaba lejos del Señor, me hablaba la palabra todo el tiempo. Mi abuelita, la palabra, y todas partes. A veces yo recuerdo que ella me decía, tú puedes hacer lo que sea, pero tú estás sellado por Dios. Dios tiene un propósito. Habla la palabra. La mente no lo comprende, pero el espíritu eso sí. Es así. Y hay veces que la mente no lo entiende, pero estamos hablando del espíritu de nuestros hijos. Así que es muy importante. Número 5, y bien importante para cerrar, y oramos. Si tienes alguna petición, oramos. Hay padres que a lo mejor me dicen, pastor, yo no tuve cría a mis hijos, no los crié en el Señor. Dios es un Dios de oportunidades. La oración es lo más poderoso y vamos a orar por eso también. Pero número 5 también, exponlo a relaciones de impacto. Exponlo a relaciones que puedan ser de bendición para sus vidas, y la iglesia es sumamente importante para eso. Así que les animo sobre todas las cosas que puedan ser intencionales en todas estas cosas. A orar, a hablarles la palabra, a darles ejemplo a ellos, no dejar de predicarles y saber de que nuestros hijos tienen que seguir instrucciones mientras estén en nuestro techo. Mientras paguemos las cuentas, mientras estén ahí con nosotros viendo nuestro techo, nuestros hijos necesitan saber
que nosotros no somos sus amigos, somos sus padres. Somos sus padres. Y nuestra misión más importante es guiarlos. Yo quiero ser padre, no, yo quiero ser padre mío. Mire, tú puedes tener una relación súper buena, pero nunca vas a ser su amigo. Sí. Eres su papá, eres su mamá, y claro que tienes la responsabilidad de ganarte el corazón de ellos, pero también de dirigir su vida. Y tengo noticias para ti. Nuestros hijos solamente tienen un corto tiempo de vida con nosotros. En nuestra cultura, 18, 19, 20, 21, 22, 23 como mucho. 25, la mía 26. va a estar hasta los 35, pero no sé la de ustedes. Pero tenemos un corto tiempo para poder influenciarles y hagamos que ese tiempo valga todo el esfuerzo. Amén, pastorita. Poderoso. Me bendice mucho esta palabra y espero que les haya bendecido. Se nos está agotando definitivamente el tiempo y no queremos, siempre nos gusta orar antes de cerrar todas nuestras transmisiones. Y que padre, no te rindas, mamá, no te rindas. El Señor está contigo. Si tienes hijos adolescentes y a lo mejor esta palabra te toca mucho, escucha este mensaje, expon tus hijos a la palabra, ora por ellos. Consejos prácticos que estamos dando, vela y cuida sus relaciones, exponlo al ministerio de jóvenes, involúcrate en la iglesia, haz algo diferente, involúcrate tú, dale ejemplo, ¿verdad? Como decía el pastor, dale ejemplo por sobre todas las cosas y que ellos puedan ver en ti ese puente, esa puerta de entrada para conocer a un Dios verdadero, un Dios que salva, un Dios que ha sido maravilloso con nosotros y que queremos plasmar eso en el corazón de ellos y por ahí por su simiente todas sus generaciones. Así que, amén. Qué bendición. Oramos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad linda que tú nos das de compartir con tanta gente linda especial. Amén. Señor, gracias por nuestros padres, aquellos padres que nos escuchan en el día de hoy. Señor. Te pedimos sabiduría para esta tarea, sabiduría para esta misión tan importante de marcar el corazón de nuestros hijos. Tu palabra dice que nuestros hijos son como flechas en manos del valiente y nuestra misión es impulsarlos y poder sembrar en ellos una palabra y un ejemplo, un legado espiritual que haga la diferencia en sus vidas. Gracias, Señor. Te pido que toques sus corazones, Padre, todas las peticiones de aquella gente linda que nos esté sintonizando, las ponemos en tus manos, declaramos que, Señor, están delante de ti y que conforme a tu voluntad, siempre tú contestas más abundantemente de lo que podemos pedir o lo que podemos pensar o entender. Señor, gracias por este tiempo especial. Ponemos a tus hijos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.